hermanas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más por la gracia de Dios. Queremos seguir compartiendo con ustedes. Es un privilegio que Dios nos ha dado el poder estar aquí una vez más. Una semana más que transcurre, que se nos va el tiempo. El tiempo sigue avanzando, hermanos. Y queremos seguir compartiendo con ustedes. Hemos estado ya por algunas semanas hablando del tema del sufrimiento, y bueno, queremos continuar, pero ¿qué es lo que necesitamos en medio del sufrimiento? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estamos en sufrimiento? Pero lo que más anhelamos es consuelo, lo que más anhelamos es esperanza, y ese es el tema que queremos tratar este día. Hermanos, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos y en todo lugar, Padre, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, delante de ti, Padre, para hablar de tu palabra. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, a cada uno que escuche, Padre, este mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. Padre, ayúdanos, danos el entendimiento, danos la sabiduría para que todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Padre, te damos las gracias porque sí, una semana más que tú nos permites estar aquí. Tú nos has guardado, tú nos has protegido hasta este momento, Padre. Sabemos de las situaciones que se están viviendo en el país, en todo lugar, Padre. Protestas, violencia, destrucción a causa de la injusticia. Te pedimos, Padre, por todas esas personas que están involucradas en esta situación, Padre, que tú les des entendimiento, Padre, que tú les des sabiduría, que tú pongas en su corazón, sí, Padre, buscar la justicia de la manera, Padre, que tú nos enseñas, porque tú eres un Dios justo, Padre. Bendito Dios, bendice a todas esas personas que están sufriendo por la injusticia. Bendice a los familiares, Padre, de este hombre que murió a causa de la injusticia, Padre. Bendice sus familias, su hogar, su parentela, Padre. Dales paz y tranquilidad. Bendito Dios, y sí, estamos en la búsqueda de esa paz que solo tú nos das, Padre, a través de las situaciones difíciles de la vida. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas guardando y protegiendo, y te pedimos, Padre, que tú nos guíes en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, sí, es precisamente lo que nosotros buscamos en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento. Es consuelo. Necesitamos consuelo. Necesitamos esperanza, necesitamos saber que de alguna manera vamos a salir adelante. Sin importar cuán difícil sea la situación, sin importar el problema que estemos pasando, eso es lo que buscamos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el consuelo? ¿De dónde viene el consuelo? ¿De dónde ha llegado el consuelo para cada uno de nosotros cuando hemos estado en esa situación? Vamos un poquito más profundo. ¿Dónde has encontrado consuelo a tu dolor en el pasado? ¿Dónde lo has encontrado? Tal vez lo has encontrado en un familiar. Tal vez lo has encontrado en un amigo. Tal vez ha habido alguien que te ha dado consuelo a través de alguna situación en la vida. Pero eso es lo que queremos nosotros identificar en esta tarde. A través de la palabra de Dios vamos a estar en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos dice a través de esta carta a Corinto, que nos habla del consuelo. Y ahí poder identificar y entender
en realidad de dónde viene el consuelo. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hasta ahí yo creo que ya podemos darle respuesta a la pregunta: ¿de dónde viene el consuelo? Este versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nos dice Dios de toda consolación, no un Dios que de repente se acuerda que estamos en dolor, no un Dios que de repente se acuerda que estamos en sufrimiento, sino dice que un Dios que es Dios de toda consolación. En todo tiempo, en todo momento, si nosotros estamos pasando por algo, Dios está ahí dispuesto a consolarnos. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En cual, si nosotros de alguna manera en algún momento no nos dimos cuenta de dónde venía el consuelo. Sí, tal vez vino de algún familiar, tal vez vino de algún amigo, tal vez vino de alguien cercano a nosotros, pero eso quiere decir que de alguna manera Dios usó a esa persona para traernos consuelo. Podemos describir tres puntos a través de estos versículos. El primero es que Dios es nuestro Padre misericordioso. Es como el apóstol Pablo lo describe al principio de este versículo: Padre de misericordias. Quiere decir que es un Dios misericordioso. Quiere decir que es un Dios que nos va a dar, o nos va a evitar tal vez algo que sí merecíamos, pero que va a tener misericordia, que nos va a dar algo más allá de lo que nosotros podamos entender, porque es un Dios misericordioso. Dios es digno de nuestra adoración. Él es el Padre de misericordias. Esta frase señala a un Dios caracterizado por la compasión. Es un Dios compasivo. Es un Padre consistentemente cercano y cariñoso hacia sus hijos imperfectos. Ciertamente Dios, en la situación que estemos viviendo, Él quiere darnos esa paz. Él quiere darnos esa tranquilidad. Él quiere darnos esa esperanza. Porque así lo describe el apóstol Pablo en esta escritura. Dice que es un Dios de misericordias, un Dios de consolación. Un Dios que está dispuesto a consolarnos en todas, no en algunas, sino en todas nuestras tribulaciones. Sea lo que sea, no importa, puede ser enfermedad, puede ser que en estos tiempos estemos lidiando con alguna enfermedad, que el doctor tal vez no nos dio la respuesta que esperábamos. Tal vez puede ser que estemos sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Puede ser que estemos lidiando con alguna situación familiar, en el hogar o fuera del hogar. Pero en esas situaciones es donde Dios quiere mostrarnos su misericordia. Es donde Dios quiere sacarnos y enseñarnos que Él quiere consolarnos, como Él solo lo puede hacer. Pablo, a través de todas sus cartas, podemos ver que él sufrió, que Él pasó por situaciones difíciles, que Él en ciertas ocasiones fue golpeado, fue encarcelado injustamente, y pasó tantas cosas que tal vez nosotros no quisiéramos pasar.
Pero Pablo nos describe a Dios como un Dios de misericordia. Un Dios que está dispuesto a consolarnos en cualquier situación. Podemos decirlo simplemente de esta manera: que Dios es nuestro consolador. El apóstol Pablo así lo describe. También Dios es nuestro Padre y es también el Dios de toda consolación. Podríamos decir simplemente que aquel que sirve, sufre. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Él estaba sirviendo a Dios, pero en medio de ese servicio a Dios, él estaba pasando tribulaciones. Tribulaciones por defender la fe, por defender en lo que él creía, por defender ese ministerio que Dios le había dado. Tribulaciones. En otras palabras, dice que el que sirve, sufre. Pero eso no es el final de la historia, porque nuestro Padre es un Dios de toda consolación. Sí, aún en el servicio a Dios vamos a pasar tribulaciones. Sí, aún en el servicio a Dios vamos a pasar dolor. Podemos ver a través de la palabra de Dios todos sus siervos. Todos sufrieron de alguna manera. Todos sufrieron, vemos a los profetas llevando, predicando, anunciando a diferentes pueblos, a diferentes lugares, que llegaran al arrepentimiento. Sufrieron. Muchos no les creyeron, muchos no le hacían caso, simplemente los rechazaban. Es parte del sufrimiento. Pero ellos podían encontrar consolación, consuelo en Dios. Otro punto que podemos ver a través de este pasaje es que Dios nos consolará en cada sufrimiento. En cada sufrimiento, no en algunos, en todo sufrimiento. Dice, aunque el sufrimiento es inevitable, también lo es la consolación de Dios en la vida de sus hijos. Si nosotros estamos sufriendo, la pregunta no es si vamos a sufrir en esta vida. La pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es ¿cuándo vamos a sufrir? Y en el momento que estemos sufriendo, también, así como el sufrimiento es inevitable, el consuelo de Dios también lo es así. Porque Dios siempre está al tanto de sus hijos. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios está pendiente de ti en todo momento. Y Él te va a consolar. Dios es misericordioso y consolador. Pero el versículo 4 que acabamos de leer nos explica los resultados de esa expresión en nuestra vida diaria. El cual, dice, nos consuela en todas las tribulaciones. Nuestro Padre siempre estará ahí para consolarnos en todas y cada una de nuestras tribulaciones. Entonces, la pregunta en este momento sería para cada uno de nosotros: ¿qué preferiría? ¿Cuál sería tu preferencia en este momento? ¿Sufrir y ser consolado? ¿O simplemente mejor decir no sufrir en lo absoluto? ¿Cuál sería nuestra preferencia como hijos de Dios? ¿Pasar sufrimiento y poder ser consolados por Dios? O tal vez en nuestro pensamiento está ¿será mejor que no sufra? Sería más maravilloso tal vez no sufrir. Tener una vida llena de bendición en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Bueno, vamos a detener ese pensamiento ahí unos minutos y vamos a más adelante a ver si nuestro pensamiento sigue igual. Si en realidad nosotros lo que deseamos es no sufrir en esta vida. O si deseamos sufrir y poder ser consolados por Dios.
Segunda de Corintios, seguimos la lectura, 1:4 al 7. Esta es la segunda parte del versículo 4. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la segunda parte de este versículo 4? La primera parte nos dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero vemos que el ser consolados por Dios, ahora en la segunda parte de este versículo nos dice que tiene un propósito. No simplemente se trata de mí, sino se trata del mundo que está a mi alrededor. Sí, todos queremos ser consolados. Todos queremos estar libres de pena, de dolor. Pero en otras palabras nos está diciendo que aquel dolor, aquella situación difícil que ya has vivido, tuvo un propósito. Aquella situación que tal vez no has pasado, que estás por pasar, va a tener un propósito. Porque es lo que dice, que para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, ahora debemos de considerar esa pregunta que hicimos hace un momento. ¿Queremos sufrir y ser consolados? ¿O simplemente queremos nunca sufrir? Si no queremos sufrir, tal vez no estamos perdiendo la oportunidad de poder consolar a alguien más, de poder ser parte de ese ministerio que Dios nos ha dado, de consolar a alguien que está pasando por una tribulación. Tal vez ahora deberíamos de hacernos esa pregunta de una perspectiva misional, de una perspectiva de ser misionero de Dios, misionero de Jesucristo. De una perspectiva donde, sí, a través del dolor también nos quiere usar, de alguna manera, para bendecir a alguien más, para consolar a alguien más en esa tribulación. Porque la vida no se trata nada más de mí, se trata del mundo que está a nuestro alrededor. Podemos ver a través de estos versículos que nuestro Padre nos invita a participar con Él en la consolación a otros. Ese es el propósito que Dios tiene a través de este pasaje, el versículo 4. Que podamos nosotros ser partícipes en la consolación a otros. Es lo que declara el versículo 4, la segunda parte de este versículo, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación. No la tribulación más grande o más enorme o la más pequeña. Dice que en cualquier tribulación. Que podamos ser parte de ese plan de Dios de traer consuelo a alguien. Nuestra misión no termina con la proclamación del Evangelio. Nuestra misión no termina en compartirle a alguien las buenas nuevas de salvación. Ahí no termina nuestra misión.
El apóstol aquí nos está enseñando, el apóstol Pablo nos enseña que cuando Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, lo hace con un propósito específico. ¿Cómo puedo yo compartirle a alguien que está sufriendo porque perdió a algún ser querido si yo nunca he perdido a un ser querido? ¿Cómo puedo yo compartirle a alguien que está sufriendo una enfermedad grave si yo nunca lo he pasado? ¿Cómo podría yo consolarle? ¿Cómo podría yo consolar a una persona en cualquier situación difícil de la vida si yo no la he pasado? Ahí es donde Dios quiere usarnos. Ahí es donde Dios quiere que tú seas el consolador, a través de lo que tú ya viviste, a través de tal vez lo que estás por vivir. Pero que Dios estará ahí contigo para consolarte. Dios ciertamente permitirá situaciones difíciles en nuestra vida. Lo podemos ver y lo hemos visto ya en las semanas pasadas a través de la vida de Job. Dios permitió ciertas situaciones difíciles, drásticas, pero al final de su historia vino a ser consolado por Dios mismo y lo restauró. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través del sufrimiento. Pero a veces estamos tan preocupados por ese sufrimiento que no nos damos cuenta que Dios está ahí, en medio del sufrimiento. Dios lo hace para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El que no ha experimentado alguna dificultad no está capacitado para consolar a alguien. Si tú en realidad no has tenido momentos difíciles en la vida, tal vez no estés capacitado para darle consuelo a alguien que esté pasando por una situación similar. Recibir el consuelo nos convierte en un conducto que canaliza el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado. Por favor, medita en esto. Y medita con seriedad. Y al estar meditando en esto, ten gozo. Espera gozo a través de estar meditando en esto. Tus aflicciones pasadas en conjunto con la consolación de Dios te han capacitado. Las situaciones que tú hayas vivido, las situaciones que hayas experimentado difíciles, de gravedad, ahí es donde Dios te ha capacitado, en conjunto con el consuelo que ya has recibido. Y te ha capacitado de una manera específica para que tú ahora seas un agente de consolación. Para que tú ahora seas ese instrumento de consolación para alguien más. ¿A dónde? Eso no lo sé yo. Pero simplemente echa un vistazo a tu alrededor. Dale un vistazo al mundo en el que vives. Dale un vistazo a tu comunidad, a tu vecindario. O simplemente con tus seres conocidos, con tus seres amados, con tu familia. Y tal vez podrás entender dónde Dios te quiere usar para traer consuelo a alguien. Al consolar, tu corazón se debe de llenar de gozo. Al tú darle consuelo a alguien, tu corazón debe de llenarse de gozo. Entonces, pongamos las manos en obra. Entonces, pongámonos a trabajar en eso que Dios nos quiere usar a través de las situaciones difíciles de la vida. Ahí Dios nos quiere usar. Ahí Dios ya te capacitó. Ahí Dios ya te dio la enseñanza a través del sufrimiento y a través del consuelo. Dios te quiere usar. También podemos ver que en Cristo aprendemos tanto a padecer como a consolar.
en Cristo. Podemos ver la vida de Jesucristo en su totalidad. ¿Creemos que Jesucristo necesitaba consuelo en algún momento? Sí, ¿verdad? Necesitaba consuelo. Necesitaba, de algún momento le pregunta a Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de dificultad. Pero sí, Dios le dio el consuelo, porque simplemente estaba en obediencia, simplemente cumplió lo que había mandado, a lo que lo había mandado el Padre. Y sí, recibió consuelo. En primer lugar, podemos ver que la relación de Cristo nuestro Salvador, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, que es lo que nos está diciendo en este pasaje, así también dice, abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. A través de Jesucristo podemos también recibir la consolación. Pero ¿qué les parece si vamos a Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 nos habla de algo que debemos en realidad abrazar y entender qué es lo que nos quiere decir este pasaje. Porque el punto es que en Cristo aprendemos tanto a padecer como a consolar. ¿Cómo podemos nosotros aprender a padecer y a consolar en Cristo Jesús? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces podemos, sí, si en realidad nosotros abrazamos este versículo, y si podemos en algún momento pensar en ese momento de la crucifixión, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, el resultado de nosotros poder consolar a alguien es por lo que ya Jesucristo ha hecho en nosotros. Por el consuelo que ya hemos recibido a través de Él. A través de su crucifixión y a través de su resurrección. Nuestra vida, tanto nuestras aflicciones como nuestra consolación, encuentran su explicación y su propósito en nuestra unión con Cristo. Es ahí donde podemos nosotros encontrar toda explicación, todo propósito de esa consolación que hemos recibido a través de Dios. Tercer punto que queremos ver a través de este pasaje es que nuestra aflicción siempre tiene un propósito consolador. Siempre. Cualquier situación que estemos pasando, de dificultad, de dolor, de sufrimiento, tiene un propósito consolador. El segundo aspecto de nuestras aflicciones y de nuestro consuelo se halla en conexión con aquellos que están a nuestro alrededor. Ciertamente nosotros somos los que vamos a pasar por esa situación. Ciertamente somos nosotros los que vamos a sufrir. Pero necesitamos entender que eso tiene una conexión más allá de nuestro entendimiento con aquellos que nos rodean. Tal vez estás pasando por esta situación no para tu beneficio o para ti, sino para alguien más que está alrededor tuyo. Es una conexión que debemos de entender, que a través de esta situación Dios nos quiere conectar con alguien en nuestro entorno,
observa que no importa si somos atribulados o si somos consolados. El texto indica que el propósito es el mismo. Es para nuestra consolación y para nuestra salvación. Si tú puedes lograr ver tu dolor en relación con tu unión con Cristo y tu llamado a servir a los demás, descubrirás el gozo escondido tras el consuelo que nace del dolor. Si tú puedes lograr en realidad ver la relación que hay en el dolor con tu unión con Cristo y con tu llamado a servir a los demás, entonces podrás descubrir el gozo que hay escondido tras el dolor. Ahí es donde nosotros en realidad podemos gozarnos, al poder ver esa conexión, al poder ver lo que Dios quiere hacer a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestro dolor, a través de nuestro sufrimiento. Pero es la conexión que podemos tener. Al tener esa conexión con Jesucristo, podemos tener una conexión con los demás. Y podemos servirle de una manera que tal vez ni nosotros podemos entender. Entonces aquí hay una pregunta que quiero que nos llevemos esta tarde, que podamos en realidad profundizar en ella. Dice así: ¿hay alguien a tu alrededor a quien puedas consolar material o espiritualmente hoy mismo? ¿Hay alguien a tu alrededor en realidad que tú puedas consolar material o espiritualmente? ¿Cómo podríamos nosotros? Estamos viendo la situación que se está viviendo alrededor de nosotros. Y la esperanza que tenemos es que se mejore. La esperanza que tenemos es que todo cambie. Pero la realidad es que no se trata de nosotros, sino se trata de Jesucristo. Se trata de hacerle saber al mundo que a través de Jesucristo podemos tener paz, podemos tener consuelo, podemos estar gozosos en medio del dolor y del sufrimiento. Pero ¿cómo podemos nosotros poner eso en práctica? ¿Cómo podemos poner eso en práctica en realidad? El consuelo, la esperanza. 3 puntos donde podemos poner esto en práctica. Primero, necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. En medio de cualquier situación, sin importar cuán dolorosa sea, busca a tu Padre Celestial. En medio de cualquier situación, no importa el tamaño de ella, no importa la magnitud, busca a tu Padre Celestial. Habla con Él en oración. Exprésale tu dolor. Exprésale tu incomprensión. Exprésale tu ansiedad. Él es, como lo dice este texto que acabamos de leer, Él es misericordioso y es consolador. Él no te abandonará. Recuerda las palabras de tu Salvador, que es Jesucristo. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Lo primero que tenemos que hacer en medio de la situación difícil es acercarnos a nuestro Padre Celestial. Segunda cosa que podemos hacer, si ya nos acercamos, confía. Confía en tu Padre Celestial. Debemos de confiar hasta las últimas circunstancias. Porque sabemos que su palabra es verdadera. Porque sabemos que la promesa de Dios es que Él nos consolará. En este mundo o fuera de este mundo, no sé. Pero recibirás el consuelo
de Dios. Tenemos que llegar a entender que sin importar cuál sea la situación, podemos seguir confiando en Dios hasta el final. Determina en tu corazón confiar en que tu Padre Celestial conoce el propósito que tiene en cada circunstancia, en cada tribulación, en cada dolor que haya en tu vida. Confía en Él. Y por último, consuela a otros compartiendo tus experiencias y tu esperanza en Dios. Consuela a otros. ¿Cómo puedes darle consuelo a otros? Simplemente compartiendo lo que tú ya has vivido, en lo que ya Dios te ha preparado, en lo que ya Dios te ha librado, en lo que ya Dios te dio consuelo. Ahí es donde tú puedes compartirle a alguien más y darle esa esperanza que solamente es a través de Jesucristo. Pídele al Señor que te conceda estar alerta al dolor y al sufrimiento de aquellos a tu alrededor. Ora por sabiduría para saber cómo consolarlos con la esperanza y la consolación que tú mismo has experimentado, que tú mismo has recibido de parte de Dios. Hermanos, es tiempo de poder dar esperanza, de poder dar consuelo a aquellos que están sufriendo. Sí, tal vez nosotros ya hemos pasado por ahí. Tal vez estamos en camino hacia allá. Pero aún ahí debemos de seguir confiando en Dios. Y sí, compártale a alguien, dele esperanza y dele consuelo. Que Dios me los bendiga.